Qué bueno que podemos estar juntos adorando al Señor. Gracias por la música. Y quiero aprovechar de parte de la congregación saludar a todos los que nos ven en diferentes lugares de Guatemala y en otros países. Y nos pidieron encarecidamente que saludáramos a familiares de nuestro hermano Otto Aspop, que están en San Francisco, que nos están viendo. A todos ustedes, que el Señor les bendiga ricamente y gracias por seguir nuestras transmisiones y a todos los que siguen nuestras transmisiones en diferentes lugares. Muy bien, quiero llevarlos a San Juan capítulo 19. ¿Están listos? ¿Con los motores en marcha? Muy bien. Todo el dolor que puede tener alguien, mareo, sed, herida sin tratar, tormento largo, calambres, vergüenza, fiebre, tendones destrozados, venas cortadas, heridas inflamadas, cada movimiento extremadamente doloroso, sed insatisfecha, etc. Todos los dolores físicos que alguien puede experimentar, lo experimentó nuestro bendito Señor allí en la cruz. Pero también todo el dolor emocional que alguien puede experimentar lo sintió Él porque fue abandonado por el mismo Padre. Nadie en este ser humano, por más pecador que sea, el Padre lo abandona. En el sentido que abandonó a Jesús a tal punto que Jesús dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Todo el dolor que alguien puede experimentar en su máxima expresión física y emocionalmente, lo experimentó nuestro Señor allá en la cruz. La muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz fue el clímax de la historia de la redención. Fue el punto máximo. Fue el gol que le dio al equipo de fútbol el campeonato. Fue cuando los invitados dicen, qué rica comida, quiero un plato más. Eso fue la cruz en la historia de la redención. La cruz demuestra la misericordia, la bondad, la gracia, el amor de nuestro Señor Jesucristo como ningún otro suceso en la historia de la humanidad. Jesús estuvo allí en la cruz 6 horas, de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. De las 9 hasta las 12 había sol. De las 12 a las 3 de la tarde dicen los evangelios que la tierra se oscureció y comenzaron a suceder algunos eventos milagrosos. Hubo un gran temblor. La cortina del templo en Jerusalén, que allí estaba por siglos, que dividía el lugar santo del lugar santísimo, se partió en dos, de arriba hacia abajo, para que nadie dijera que fue alguien que la abrió. Y ahora podían entrar y ver el lugar santísimo el sumo sacerdote o los sacerdotes o el pueblo. Hubo un gran terremoto allí en Jerusalén. Dicen los evangelios que los sepulcros de muchos creyentes se abrieron y que entraron a la ciudad de Jerusalén. El día siguiente, el domingo al amanecer, el domingo en la resurrección. Quiero que brevemente veamos este tema. Parecía derrotado, pero obtuvo la victoria. Y quiero para esto que veamos el relato de Juan que hace de la muerte de Cristo, porque recuerden que Juan es el único discípulo que está al pie de la cruz o está allí viendo. Los demás discípulos, ¿qué pasó? Como grasa en el calor se derritieron y no había ninguno, solo Juan. Y Juan nos da algunos detalles interesantes para nuestra enseñanza el día de hoy. Antes de leerles algunos versículos, pongámonos en perspectiva y pensemos un poco lo que era la crucifixión para el Imperio Romano, porque ellos acostumbraban a matar gente en las cruces. Era una muerte tan terrible que no inició con el Imperio Romano. El matar gente en las cruces se inició con el Imperio Persa. Los romanos usaron esa forma de castigo y la aplicaron en todo el imperio. Pero no mataban en cruces a gente en Roma. Sí lo hacían en las provincias del imperio, como Palestina o allí donde era Jerusalén. La rutina de la crucifixión generalmente era la misma en todo el imperio romano. Después de celebrarse el juicio y de que un juez dijera, irás a la cruz, el veredicto se debía aplicar inmediatamente.
Por eso cuando Pilato le dijo a los judíos, ahí lo tienen, pueden llevarlo a la cruz, enseguida comenzó la procesión por las calles de Jerusalén. La rutina era muy similar cuando la persona condenada lo iban a llevar a matar en la cruz, que generalmente era fuera de la ciudad, porque los judíos no permitían matar a alguien adentro. Entonces se ponían 4 soldados alrededor del condenado y el travesaño de la cruz en los hombros del condenado, aunque a Jesús le cargaron la cruz completa. Esos 4 soldados romanos iban molestando al reo, pullándole, empujándole, picándole, para que caminara rápido y llegara a la cruz. Y si se caía, que se levantara y continuara su camino. Delante de la persona y de los 4 soldados a los costados iba un oficial que iba con un letrero donde escribían por qué era condenado a muerte la persona. En el caso de Jesús, el letrero luego se lo pusieron ¿dónde? Arriba de su cabeza. Era la costumbre azotar a la persona antes de llevarla a la cruz. Muchos morían en los azotes. Y generalmente iban conduciendo a la persona por el mayor número de calles o por el trayecto más largo para llegar al lugar de ejecución. Lo hacían con un objetivo principal, para que la mayoría de la cantidad de la gente pudiera ver lo que sucedía y respetar al gobierno romano. El lugar de ejecución en Jerusalén estaba fuera de la muralla. Así que Jesús salió en procesión, azotado, totalmente desfigurado, destrozado, con sangre, sudor, en ayunas, con su espalda rasgada en tiras por los azotes, llevando la cruz. Y cuando llegan al lugar, el Evangelio de Juan dice lo siguiente, en Juan capítulo 19, versículos 17 al 22. Y se los quiero leer. Juan 19, del 17 al 22. Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros 2, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero en el que estuviera escrito, ahí está la acusación, Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Muchos de los judíos lo leyeron, porque el sitio en que crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. Y esto es importante, el letrero estaba escrito ¿en qué idioma? Arameo, latín y griego. ¿Sí? No escribas, Rey de los judíos, protestaron ante Pilato los jefes de los sacerdotes judíos. Era él quien decía ser Rey de los judíos. Y Pilato dijo, lo que escrito, escrito queda. Lo que escrito, escrito queda. Luego les quiero leer algo más, pero quiero que nos detengamos allí y veamos algunas cosas interesantes. Primero, noten lo que dice el versículo 20, de ese letrero donde se anunciaba por qué mataban a Jesús, que decía Rey de los judíos, y estaba en 3 idiomas. Esos 3 idiomas eran de los países más grandes o de mayor influencia de aquel entonces y que más aportes ha hecho a la humanidad. Noten, arameo, latín y griego. El latín era el idioma oficial del Imperio Romano. Los romanos, ¿qué trajeron a este mundo? La ley y el gobierno. Estaba escrito también, dice en arameo, el idioma que usaban los hebreos en las calles. ¿Qué trajo el pueblo hebreo al mundo? Trajo la religión a un único Dios llamado Jehová. ¿Qué trajeron los griegos? Estaba escrito en griego. Los griegos aportaron a este mundo la belleza y el conocimiento. Esas 3 cosas que esos 3 países aportaron al mundo, que están aquí en estos 3 idiomas representados, estos 3 idiomas, estos 3 países, esas 3 influencias, convergen todo en una persona, en Jesucristo. Él es el gobierno y Él es la ley de Dios y su reino mostrado en Cristo. Él es, como en los griegos, la verdadera belleza, el conocimiento y el único acceso a Dios, como los hebreos enseñaban. En Cristo encontramos todo lo que el ser humano necesita. Segundo, en el verso 21 dicen que los sacerdotes protestaron ante Pilato
diciendo que quite ese letrero y esa acusación, Rey de los judíos. Ustedes recordarán que los sacerdotes y el pueblo que vimos el domingo pasado cuando enjuiciaron a Jesús, gritaban, crucifiquen a Jesús. Y ahí tienen su rey, les dijo Pilato. Y el pueblo dijo una frase que está en el versículo 15. Eso fue en el juicio de Jesús. Allí en Juan 19:15, voy a crucificar a su rey, replicó Pilato. Y el pueblo dijo, no tenemos más rey que el emperador romano o César. Y ellos dijeron eso, y Pilato, como era odiado por los judíos, en tono sarcástico y en tono de burla, les pone el letrero Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Y eso los enfureció a los sacerdotes judíos. Y Pilato lo pone para humillarlos a ellos. Y es interesante porque protestan contra Pilato. Y Pilato les dice, lo que escrito está, y soy inflexible en eso. Qué tristeza la de Pilato. Los que estuvieron el domingo pasado lo recordarán. Pilato ante un pedazo de madera dice, lo que escrito es escrito, soy inflexible. Pero 2 horas o 3 horas antes, estaba Pilato diciéndole al pueblo, no hay maldad en este hombre, no debe ir a la cruz. Y luego se achicó cuando el pueblo lo amenazó y se derritió como gelatina en el calor y cedió ante la presión. Y era un hombre flexible. Y ahora inflexible. ¡Qué hombre! Ante lo que tenía que permanecer firme, cedió. Y ante lo que podía ceder, se mantuvo inflexible. Así nos pasa a todos. Y es una tragedia que suceda eso en nuestras vidas, porque actuamos así muchas veces. En nuestra familia, con nuestros hijos, donde trabajamos y en la iglesia. En las cosas secundarias somos rígidos, donde debemos tener flexibilidad y gracia. Y muchas veces en las cosas principales, entonces somos aguados, donde ahí sí debemos permanecer firmes. Que no nos suceda el ejemplo de Pilato. Ya nadie dijo amén, no importa. Sigamos, Quiero leerles el versículo 23 y el versículo 24. Capítulo 19, 23. Cuando los soldados, y recuerden Juan estaba allí mirando, cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su manto y lo partieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. Tomaron también la túnica, la cual no tenía costura, sino que era de una sola pieza, tejida de arriba abajo. No la dividamos, se dijeron unos a otros, echemos suertes para ver a quién le toca. Y así lo hicieron los soldados. Y esto sucedió para que se cumpliese la escritura que dice, se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suertes. Antes de explicarles eso, debemos tener en mente algo, siempre, nunca se nos olvide, que cada palabra que está en la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Sí, en sus originales. Nosotros tenemos traducciones hechas con errores, porque somos gente que cometemos errores. Pero en los originales que fueron escritos los libros de la Biblia, cada palabra es inspirada y por algo está escrita allí. Y, por ejemplo, quizás cuántas veces hemos leído que el letrero que les pusieron a Jesús estaba en arameo, latín y griego, y ni nos molestó ni nos interesó. Pero yo les expliqué recién por qué está ahí. O sea, es tan importante cada palabra. Lo mismo sucede en lo que yo les leí recién. Y si son como yo muchas veces pensaba que Jesús llevaba un manto solamente hacia la cruz y que se lo partieron en 4 o en cuantos y se lo rifaron y se los entregaron. Hay algo más importante que pensar así. Los judíos generalmente usaban como vestimenta 5 prendas. Un turbante o un pañuelo en la cabeza, como quieran llamarle, un cincho, sandalias, un manto interno, que por algo aquí dice que era de una sola pieza, ya les voy a explicar, y un manto externo. No estamos diciendo que Jesús fue así vestido a la cruz porque él estaba ensangrentado, era una masacre Jesús cuando lo veían, parecía derrotado como el título de este sermón. Pero sí, llevaron sus prendas a la cruz. ¿Por qué? Porque los honorarios de los soldados que mataban a alguien, ¿cuáles eran? La ropa de la gente. Esos eran los honorarios.
Entonces por eso dice allí lo que sucedió con la ropa. Y para explicarles esto, recuerden esto, eran 5 prendas. ¿Cuántos soldados? 4. Una prenda para cada soldado. Se acabó el problema. ¿Pero qué pasó? Había una 5ª prenda que sobraba. ¿Qué pasó con ese manto interno? Aquí dice claramente, ellos se lo jugaron. Era el manto interior, que era de una sola pieza. Se lo jugaron ellos. En algo vergonzoso, allí está aquel sufriendo inocentemente y los otros jugando a los dados para ver a quién le va a quedar la 5ª prenda. Esos soldados romanos eran crueles y se jugaron la ropa de Jesús. Pero qué interesante, porque en algún aspecto el Señor Jesucristo allí en la cruz era un jugador también, un jugador de la vida. Y se jugó todo por obedecer al Padre e hizo su última jugada, morir en la cruz por amor a nosotros. Por lo tanto, nosotros en un aspecto también somos jugadores en esta vida. Por lo tanto, juéguese por su Señor en su vida hasta morir. Amén. Juéguese por su Señor. Y esos jugadores allí jugando al pie de la cruz eran obviamente paganos y ni sabían lo que estaban haciendo, cumpliendo una profecía escrita 1000 años antes por el rey David. Aquí cuando dice Juan que todo esto sucedió, versículo 24, para que se cumpliera la escritura que dice, se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suertes. Eso es un texto tomado del Salmo 22, verso 18, escrito por David 1000 años atrás. Y se está cumpliendo en detalle eso aquí al pie de la cruz. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo lo de Jesús en la cruz y toda su vida se cumplió según las profecías del Antiguo Testamento, como así también hoy se está cumpliendo todo lo que el Señor ha dicho respecto a la segunda venida del Señor y los acontecimientos en el mundo que vemos previamente. Él sigue siendo soberano, maravilloso como cantábamos nuestro Señor. Y allí se está cumpliendo esa profecía del Salmo 22, 18. Algo más del Salmo 22. Escrito por David, que quizás muchas cosas que escribió no entendió, porque cuando David escribe esto, la cruz no había sucedido. 1000 años después murió Jesús. Pero cada palabra cuenta. Y el Espíritu Santo le dio a David a escribir el Salmo 22, que es el único texto en la Biblia que usted lee y encuentra cómo se sintió Jesús en la cruz. No hay otro. Es el único. En los evangelios se nos cuentan los relatos de la cruz y qué pasó. Pero usted quiere saber cómo se sintió Jesús, lea en su casa el Salmo 22, que comienza con un versículo que Jesús citó en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús, conocedor del Antiguo Testamento como buen judío, conocedor de los salmos, tenía ese salmo en mente y él lo estaba experimentando. Allí se nos muestra en ese salmo qué pensaba Jesús de la gente que lo mataron y otras cosas más. Léelo en su casa. El Salmo número 22. Sigamos adelante. Esa túnica que ellos se repartieron de una sola pieza, es interesante porque Juan da ese detalle que era una túnica de una sola pieza. Interesante porque los sacerdotes en el Antiguo Testamento usaban túnicas de una sola pieza. La palabra sacerdote viene del latín pontificex. De ahí viene la palabra santo pontífice. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran, y la palabra pontíficex viene del español puente. ¿Por qué tenían sacerdotes en el Antiguo Testamento? Porque eran el puente entre el pueblo y Dios. ¿Por qué la Iglesia Católica Romana tiene sacerdotes? Por lo mismo. ¿Por qué nosotros no tenemos? Porque 1 Pedro capítulo 2 dice que ahora cada creyente en Cristo es un sacerdote. No precisa un sacerdote extrahumano, una Virgen María, un pastor o alguien que interceda entre él y el Padre, sino que cada creyente tiene entrada libre al Padre porque es un sacerdote o sacerdotisa para el Señor. Usted puede hablar con Dios en cualquier momento y tiene entrada libre a su presencia. No precisa que alguien le abra o le toque la puerta por usted o que le pida cita. Hoy, mañana, donde esté, con quien esté, hay libre acceso al Padre. Porque el sumo sacerdote está muriendo en la cruz de una vez
para siempre. Ese es nuestro Señor. Maravillosa su obra allí en la cruz. Amén. Interesante lo que sucedió allí. Si seguimos leyendo, miren lo que dice Juan 19, versículo 25. Junto a la cruz de Jesús estaban 4 mujeres. Su mamá, una tía de Jesús, hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, de ella no hay nada en la Biblia, y María Magdalena. De esa María Magdalena, si Dios lo permite, les hablaré el domingo que viene porque juega un papel muy importante en el capítulo 20, en la resurrección, ese domingo a la mañana. Esa fue una mujer que dice el Evangelio de Lucas que el Señor le quitó 7 demonios. Y el asociarse con Jesús ese viernes era un peligro para cualquiera. Por eso los discípulos huyeron todos. Porque el ser un amigo de Jesús significaba que esa persona podía correr la misma suerte ese viernes a la mañana. Sin embargo, allí está. Porque como dijo Jesucristo, al que se les perdona mucho, ama mucho a su Señor. Por eso si alguno de los que estamos aquí o usted que nos ve en alguna plataforma o nos escucha en Spotify o en la radio, si alguno ha pecado mucho, recuerde, el que peca mucho y se le perdona mucho, ama mucho a su Señor. Y esta mujer, con todo el machismo de hace 2000 años en la cultura judía y romana, si a eso le agregamos el peligro de parecerse o identificarse con Jesús, ella está ahí. Y el domingo a la mañana, la que va a ir a la tumba es María Magdalena. Amaba a su Señor, se jugó la vida por su Señor. Hagamos lo mismo en nuestra vida. Amén. Allí están las 4 mujeres. Y cuando Jesús vio a su madre, dice el verso 26, y a su lado al discípulo a quien él amaba, Juan, el que escribió este evangelio, el único que está allí. Y en su agonía, en su dolor, no pensó en él, pensó en la responsabilidad como hijo mayor de sus hermanitos, que dice Juan 7:5 que él tenía, Jesús, porque José y María después tuvieron más hermanos, después que nació Jesús, más hijos. Y allí José ya había muerto, él era el que estaba a cargo de la familia. Y no le encargó el cuidado de su mamá, sus hermanos, porque para este momento sus hermanos no creían en él todavía, dice San Juan. Entonces ve a Juan y le dice a su madre y a Juan, mujer, ahí tienes a tu hijo, Juan. Y le dice a Juan, ahí tienes a tu madre. Y de ese momento Juan la recibió en su casa y la cuidó. Ahora imagínese el Señor, en agonía, sufriendo, con tremendos dolores, como nadie pensó en el cuidado de su mamá. ¿Y cómo se nos ocurre a pensar nosotros hoy que el Señor no va a cuidar de mí? Si estando muriendo en una cruz pensó en lo que necesitaba su mamá, ¿cómo no va a pensar en mis necesidades y en las suyas hoy? Él sí cuidó de su madre en ese momento, va a cuidar de ti siempre hasta tu muerte. Amén. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Siempre, siempre. Tienes que pagar la renta, tienes que hacer esto en la semana que viene. El Señor cuida de nosotros porque vemos aquí que estando muriendo cuidó de su mamá. No se olvidó de su responsabilidad. Va a cuidar de nosotros. Aquel que cuida de los pájaros cuidará de usted. Aquel que dice que aunque caiga un cabello, Él siempre lo cuida, cuidará de usted. Viva en paz, viva tranquilo y confiando en su Señor, siempre. Y le dice a María, mujer, no le dijo mamá. Es la segunda vez cuando Jesús le dice a María, mujer. ¿Recuerdan la otra? En Juan capítulo 2. ¿Qué milagro fue el primero allí? Sí, ¿recuerdan? María le dice, Jesús, no hay vino. Mujer, relax. Yo estoy a cargo, le dijo Jesús. Y ahora le dice mujer, está en la cruz, su mamá está allí. ¿Por qué no le dijo mamá? Ustedes que son mamás, ¿pueden imaginar a un hijo de suyos clavado en una cruz? No. Se nos parte el corazón. Ustedes que no son ni papás ni mamás, no lo entienden. Porque no hay amor como el de un papá o el de una mamá. Y esta mujer grande, mirando a su hijo muriendo en una cruz.
Y Jesús entonces va a hacer algo con ella y le dice, mujer, para que María aprenda a ver a aquel que está en la cruz, no como su hijo, un poco como para cambiar la perspectiva de su dolor de madre y que en medio de la agonía empiece a ver al que está clavado en la cruz como su Señor y por el cual ella también necesitaba un Salvador. Entonces ella tenía que ver al que está allí como su Salvador, no como su hijo, para tener la vida eterna. Y después de esto, dice el versículo 28, como Jesús sabía que ya todo había terminado, porque Él estaba a cargo de su muerte. Él podía haber salido de ahí, pero Él estaba a cargo. Él no murió como un derrotado, murió como el campeón del Calvario, como el gran nuestro Señor, que nada lo puede vencer, que nunca perdió una batalla. Por eso podemos confiar en Él siempre. Y Él sabía todo, y todo ya se estaba terminando. Para que se cumpla la Escritura, dijo, tengo sed. Y había allí una vasija llena de vinagre. Así que empaparon una esponja en el vinagre y la pusieron en una caña o hisopo de junco y se la acercaron a la boca. Cuando los judíos luego de los años leían este evangelio, seguramente que su mente se trasladó al Antiguo Testamento, al libro de Éxodo, cuando hay una escena que también se usó hisopo con sangre. ¿Recuerdan? Allí en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, cuando mataron a un cordero antes de la Pascua, el Señor les dijo, ¿qué tenían que hacer con los marcos de las puertas? Pintarlos. ¿Con qué? Con la sangre de los corderos. ¿Y qué usaban? ¿Un pincel o un aparato eléctrico para pintar? No, ¿qué era? Un hisopo. Era lo mismo. Porque la sangre de esos corderos haría que el ángel de la muerte pasara por alto. Eso significa la Pascua, pasar por alto. Y el ángel de la muerte, cuando había sangre en las puertas, pintadas con hisopo, pasaba y no mataba al primogénito. Y cuando los judíos leían esto, su mente se trasladaba a ese evento de la Pascua. Y ahora está allí en la cruz el verdadero cordero que quita el pecado del mundo, derramando su sangre para que la muerte del infierno o la eternidad en el infierno no nos alcance a ninguno de nosotros. Y pasamos por alto y somos libres y tenemos la vida eterna asegurada. Dice luego el versículo 30, al probar Jesús el vinagre dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Todo se ha cumplido. Inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Él decidió morir en ese lugar. No fue una derrota esto. Él no dijo, se acabó. Él dijo, todo se ha cumplido. O como en las versiones antiguas dice, consumado es. El único evangelio que dice eso es Juan, que está allí mirando, Juan. Los otros evangelios dicen que Jesús exclamó y dio un grito y murió. Y ese grito es esto lo que dice Jesús. E inclinó la cabeza y murió. No como un derrotado, murió como un campeón. Como luego de un gran día de trabajo nos acostamos, inclinamos la cabeza y podemos morir en paz. Y Él durmió en paz, muriendo en la cruz porque había cumplido su tarea. El diablo había sido derrotado, los demonios también, y podía morir porque consiguió la victoria. Inclinó su cabeza como un vencedor luego de un boxeo o de la lucha y murió en victoria por cada uno de nosotros. Y el Señor entonces dice antes de morir, consumado es, o todo se ha cumplido. ¿Qué se cumplió? Todo lo que estaba escrito de Él que iba a suceder. Todo lo que tenía que suceder se cumplió. Y es interesante que el Señor Jesucristo, utilizando a propósito las palabras, y que el Espíritu Santo escogió para nuestra Biblia, el Señor utiliza esa palabra en el idioma griego, que es una que se traduce consumado es o todo se ha cumplido. Tetelestai. Tremenda palabra. Hay dos usos principales de esa palabra en la antigüedad. ¿Sabe cuándo? Cuando los judíos, los sacerdotes, encontraban un cordero perfecto que tenían que matar en el templo, decían tetelestai. El cordero perfecto fue encontrado.
Y cuando se encontraron en la antigüedad recibos, que alguien pagaba una deuda que estaba cancelada, en los recibos que se han encontrado, ¿saben qué dice? Tetelestai, que dice cancelada tu deuda. Allí en la cruz está el Cordero de Dios, nuestro Señor, el Cordero perfecto, que fue hallado, encontrado para morir en tu lugar. Y aquel que murió en tu lugar canceló tu deuda del pecado para siempre, para que tengas vida eterna. ¡Aleluya! A nuestro Señor. ¡Aleluya! El Cordero perfecto fue encontrado. Mi deuda fue pagada. Maravillosa la obra, como cantábamos. Maravillosa. A esto, el libro de Hebreos nos dice algo interesante. Si no lo tienen que buscar, se los voy a leer. Allí en Hebreos 10 dice que el Señor murió una vez para siempre. Dice que todo sacerdote celebraba el culto allí en Jerusalén día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios, que nunca podían quitar los pecados del pueblo. Pero este sacerdote, recuerden la túnica, un sumo sacerdote muriendo en la cruz, Jesucristo, este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque murió una vez para siempre. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesucristo tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Entremos pues confiadamente. El Cordero fue encontrado, tu deuda pagada, y cada uno tenemos acceso directo a través del sumo sacerdote, el puente, nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, como jugadores de la vida, juéguese por Él en esta vida. Allí en la cruz habían 3 personas muriendo, 3 cruces. Uno murió por su pecado y se fue al infierno. El que estaba en el centro murió por los pecados de todos. Y el otro ladrón, pecador, murió, pero pidió perdón. Y Jesús le dijo, hoy estarás en la vida eterna. No le dijo, tienes que bajar a bautizarte, tienes que bajar a hacer buenas obras, tienes que bajar a ofrendar, tienes que bajar para que un sacerdote te haga la extrema unción antes de morir o que te dé la santa cena, tienes que bajar para pedir perdón a alguien. Con todo su pecado confió y Jesús le dijo, hoy te vas al cielo, rapidito. Ahí, ese es nuestro lugar cuando aceptamos a Cristo. Ya no hay nada más que hacer. Consumado es, ya obtuvo la victoria. Solo confíe y descanse en Él, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Amén.